Chicos, buenas tardes, buenos días. Antes que el profesor empiece, les pido por favor que me envíen un mensaje de chat con su nombre y apellido. Es una manera de pasar en lista. ¿Está bien? Escriban un mensaje de chat solamente con su nombre y apellido. Gracias. Adelante, profesor. Ya, gracias. Buenos días, chicos. ¿Escuchan? Ya, bueno. Ya, perfecto. Bien, quien les habla soy el profesor Martín López Rocha. Vamos a llevar el curso de química y vamos a comenzar con un Kahoot. No sé si en la pantalla ven ustedes el Kahoot. Ya, le voy a dar la opción para comenzar y por favor se agregan al toque, pues, para poder hacer esas 3 preguntitas de Kahoot, una relacionada con el foro, que es un tema que se ha atado, y 2 preguntas del tema que vamos a hacer hoy día, que es la parte de materia, sobre todo la clasificación de la materia, ¿no? Mezcla, compuesto, elemento, ¿no? Esa parte. Bien, vamos a comenzar, por favor, se agregan lo más rápido posible. Rápido, chicos, rápidos. Faltan como 15.
A ver, creo que vamos a comenzar porque si no nos vamos a poner demasiado. ¿Listo, chicos? Lo que hacemos y comenzamos. A ver. Solamente son 3 preguntas. Esta es la pregunta, como ustedes pueden notar acá, es vacunas probadas en animales y luego en humanos. Bueno, esto no sería realmente a corto plazo, sería más bien a largo plazo, ¿no? De la lectura se desprende justamente alternativas, ¿no? Una es el plasma sanguíneo de personas que se han recuperado, que han generado ya anticuerpos y por lo tanto pueden combatir a este virus. Los fármacos antiinflamatorios también se han comprobado que son relativamente efectivos. Antirretrovirales, en la lectura se encuentra eso, pero esta última, que es la respuesta a vacunas probadas en animales, como le decía, y luego trasladadas a seres humanos, bueno, eso demandaría mucho más tiempo de estar comprobando la eficacia de ese tipo. No, no sería, vuelvo a repetir, a un corto plazo. Bueno, veamos el resultado. Rafael, Fari, Paloma, Camila, María Fernanda, ¿no? Son los que han tenido alto puntaje. Siguiente pregunta. Y las respuestas son 7. Son 7 fases. Cada una de las fases tenía un determinado color. Habrán contado ustedes, pero la fase que está, la fase gaseosa que está encima del primer líquido, contando a partir de arriba, también se considera. Entonces, como el recipiente considera esa fase gaseosa. ¿Qué pasa si el recipiente estuviera abierto? En ese caso sí ya no se considera la fase gaseosa, ya no sería parte del sistema. Entonces, que
quede claro, se considera la fase gaseosa que está encima del líquido, ¿no? Contando a partir de arriba, ¿no? ¿Se entiende eso, chicos? Ya, perfecto. Vamos a ver. Listo, estos son los 5 primeros lugares. Bueno, esto es relativo, lógicamente, ¿no? A ver, la siguiente pregunta, chicos. Acá debe ser solo uno, ¿eh? Acá debe ser solo uno. Bien, la respuesta es los tres. Los tres serían sistemas homogéneos. Bueno, ¿por qué razón? Se habrán dado cuenta que en los recipientes, cada uno ahí se encontraba en todo el recipiente. No estaban en el fondo, ¿no? Estaría en el fondo como líquido o estaría en el fondo como sólido. Pero al encontrarse las bolitas en todo el recipiente, se encuentran en fase gaseosa. Tanto elemento como compuesto, como mezcla, si se encuentran en fase gaseosa, pues es un sistema homogéneo, ¿de acuerdo? Eso de sistema homogéneo lo vamos a ir aclarando, ¿no? Simplemente este es un adelanto para menos constante qué idea tienen, ¿no? El tema que vamos a tratar, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿No? Lo que creo que es importante que se entienda de que todo sistema homogéneo, ¿no? O mejor dicho, toda mezcla de gases o toda sustancia en fase gaseosa, o viene a ser, mejor dicho, un sistema homogéneo, ¿de acuerdo? Bueno, esos son los juegos. Ahí está Evelyn. Ahí está bien. O sea que ese podio está lleno de puras mujeres nomás. Muchachos, ¿qué pasó? Bueno, ya será para la próxima. Ajá, muy bien. Con esto, chicos, vamos a comenzar entonces la clase ya teórica, la parte de materia que vamos a ver. Primero, un ratito voy a compartir la pantalla. Listo. ¿Ven la diapositiva? ¿Sí? Bien.
Ya. Bien, vamos a comenzar. Listo. El tema entonces es la materia. Tenemos que ir viendo las palabras, el contexto básico que debemos ir interpretando, ¿no? De lo que justamente estudia la química. Primero lo evidente que tenemos que preguntarnos para saber lo que estamos tratando, lo que estudia la química, ¿no? Y creo que lo fundamental, que me parece que todos debemos saber esto, porque es un concepto básico, es que estudia eh, sobre todo, ¿no? En su composición, como dice ahí, su estructura, las transformaciones que puedan, que puedan ocurrir en esto. Entonces, para poder analizar la química tenemos que ver desde su parte, digamos, más profunda, si se quiere, más íntima de lo que es la materia, para poder entenderla, para poder interpretarla y para poder transformarla, ¿no? Que va a generar esa acción y la utilidad que le podemos dar. Luego, una pregunta también clásica que nos hacemos, si la química estudia a la materia, pues entonces, ¿qué es la materia, no? Vamos acá primero lo que es un análisis de composición. Tienen ustedes ahí, por ejemplo, una roca que está formada por varios componentes, el cuarzo, el feldespato y la mica, ¿no? Que son minerales. El saber de lo que está compuesto, de lo que constituye a un cierto tipo de materia, pues llegar a determinar eso. Es todo un trabajo arduo de procesos para determinar eso, es decir, un análisis de composición, el tipo de materia que está formando a un determinado cuerpo. Luego viene algo un poco más profundo, ya irnos más a lo interior, a cómo los ladrillos, ¿no? Que forman y que estructuran a la materia. Entonces, para saber eso e interpretar mucho mejor el comportamiento de la materia, hacemos un análisis de estructura, como por esta estructura que ustedes ven acá es del cloruro de sodio. Fíjense ustedes, para llegar a saber que el cloruro de sodio, la sal que nosotros conocemos, se estructura de esta manera, es todo un análisis profundo de diferentes tipos de procesos que se llegan a determinar justamente esa estructura. Como también podríamos hallar esta estructura de acá. Esta estructura de acá es conocida, es la del, a ver si se acuerdan, esta serie esa de acá. Pueden participar, muchachos, ¿ah?
señorita Paloma dice el metano. El metano es CH4. Y me parece que acá hay, contando, hay 6 hidrógenos. Sí, es el benceno. Exacto, es el benceno. Muy bien. Entonces, esto que está acá se estructura de otra forma. Noten la diferencia entre una y otra estructura. Acá, por ejemplo, un signo negativo, ¿no? Y acá no ven esas cargas. Entonces, eso demuestra que la materia se estructura de diferentes formas. Estos son 2 ejemplos nada más. ¿De acuerdo? Y ahí está lo interesante, ¿no? Se estructura de diferentes formas. Ahora, luego, el análisis de transformación. A ver, una transformación podría ser una reacción química. ¿De acuerdo? Hay diferentes tipos de transformación. La química, donde acá, por ejemplo, el oxígeno está reaccionando con el metano, ¿no? Formando CO2 y agua y desprendiendo luz, desprendiendo energía, ¿correcto? Unas sustancias se están transformando en otras sustancias. Transformaciones. Pero también hay transformaciones físicas, ¿de acuerdo? En una transformación física, pues, no sé, la materia conserva su estructura. Un ejemplo de una transformación física, muchachos, algo sencillo nada más. ¿Cuál sería? No debe cambiar la estructura. En una transformación química cambia la estructura. Como ustedes ven en la física, la estructura de la materia no debe cambiar. ¿Cuál sería un ejemplo sencillo de lo que corresponde a una transformación física? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan ahora bien? María Fernanda, muy bien. La ebullición del agua, la solidificación, muy bien. Listo. Entonces, se dan cuenta que estado, que vamos a ver posteriormente, un cambio de estado, justamente corresponde a una transformación física. Muy bien. La pregunta que hice hace un ratito, ¿no? ¿Qué es la materia? ¿No? Un concepto básico, fundamental que uno debe saber. La materia, como menciono acá, es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Una definición concreta, ¿no? Sencilla y elemental. Bien, ¿se escucha así? A ver. ¿Se escucha, chicos? Bueno, siguiendo con esto, pues dice que ocupa un lugar en el espacio y definitiva indica que tiene volumen, ¿correcto? En conclusión, muchachos, la materia podemos decir que es todo aquello que tiene masa y tiene un volumen. Ahora, aparece un término masa y hay que saber, pues, qué cosa viene a ser la masa. A ver, la masa, ¿qué cosa viene a ser? Simple y llanamente es la cantidad que tiene un cuerpo. Debe ser. Ese se entrecorta básicamente por el internet.
Sí, lo sé, me imagino que se está entrecortando, ¿no? En- no sé, ese es el internet. El mío, el suyo, no sé cuál es, pero por ahí es el internet. Bueno, si se entrecorta, me dicen para repetirlo, ¿correcto? Ah, Elena, claro, la masa no varía con su lugar de ubicación, así es, ¿no? La, ah, en la Tierra, la masa que uno tiene en la Luna es la misma. Lo que evidentemente va a cambiar en esos dos lugares es el peso, ¿no? Por, e- ¿De acuerdo? Así es, Rita, por efecto de la gravedad es lo que cambia, ¿no? Bien, ahora, dentro de lo que acabo de colocar de masa, aparece otro término que en la química mucho se habla de esto, se analiza cierto cuerpo y qué cosa viene a hacer, pues esto, ¿no? El cuerpo vendría a ser una porción determinada de materia. Digamos, una tiza, uh, una carpeta, una mesa, un cuadro, etcétera, son porciones de materia. Por lo tanto, vendrían a ser cuerpos. Entonces, un cuerpo puede contener una cantidad pequeña, una cantidad grande de materia. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver. Ah, acá una tiene cuál es de las síntesis, es materia, es energía o ni uno de los dos. Eh, Marcando la diferencia entre lo que es energía, ¿no? Materia y energía, en los conceptos básicos que nosotros manejamos acá, pues son diferentes, ¿de acuerdo? Eh, Se sabe, chicos, que en la actualidad hay una relación entre la materia y el, ¿no? Se dice que la materia concentra una cantidad de energía. Por eso muchos dicen que la materia es una energía concentrada. Y a su vez también dicen que la energía es una materia disgregada. Eso ya es en los conceptos actuales, ¿no? Pero nosotros simplemente nos basamos justamente en lo elemental, en lo básico nada más, que hay una diferencia entre lo que es materia y energía, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver acá algunos ejemplos de ellos. Ustedes me van a decir si es materia o es energía, o de repente no es nada, o tal vez no se sabe, ¿no? A ver, quiero que empezamos con algo sencillo. El aire, ¿qué sería? Creo que es unánime, ¿no? Es materia. No hay problema ahí. Siguiente. Creo que también ahí no hay problema. Entendemos eso que es materia. Siguiente. La sombra. Muy bien, es no es ni materia ni energía. Es un efecto óptico nada más, ¿no? No es energía. Entonces ponemos ahí nada, ningún de los dos. Siguiente, corriente
Claro, sin lugar a dudas, creo, todos han acertado. De hecho, que es energía. Ahora, el siguiente. La mayoría está colocando nada, ¿no? A ver, el arco iris se forma, obviamente, de colores. Los colores que uno conoce del arco iris, ¿no? Colores. Bueno, está, por ejemplo, el violeta, está, por ejemplo, el amarillo, el anaranjado, etcétera. Ahora, esos colores, ¿son energía o no? ¿O no es nada? Pues, Gianmarco, eso es cierto, es energía luminosa, claro. Eh, Había entonces, como el arco iris está formado de los colores, y los colores son energía, ¿no? El, los colores, el anaranjado, amarillo, verde, etcétera, rojo, etcétera, son energía. Más adelante, en el tema de las teorías atómicas, vamos a ver que los colores están dentro del espectro electromagnético y que corresponde a un cierto nivel de energía. ¿De acuerdo? Ahí se puede arrogante, pero ya nosotros lo estamos deduciendo, ¿no? Que es energía realmente. Bueno, este es más fácil, el azúcar, al toque, ¿no? Materia. Siguiente, relámpago. También, ¿no? Al toque, energía, muy bien. Electrón. ¿Ah? Interesante. ¿El electrón tiene masa o no, chicos? Ajá, tiene masa. ¿Ocupa un lugar en el espacio o no? Tiene su volumen chiquito, pero tiene. Entonces, ¿qué sería? Por supuesto, sería materia, pues, ¿no? Al tener su masa y obviamente un volumen determinado, pequeño, pero lo tiene, sería materia. ¿De acuerdo? Siguiente, radiación solar, que es, a veces es evidente, ¿ah? Ah, por supuesto, Paloma, tiene su carga, ¿no? Pero de acuerdo a la definición de materia, recuerda que tiene masa y tiene un volumen, y el electrón lo tiene. ¿De acuerdo? Bueno, sí, la radiación solar es energía. Muy bien. Bueno, la sangre. Creo que ya está. Entonces, hemos marcado
Ojo, hemos marcado la diferencia entre lo que es materia y lo que es energía, y los casos donde pues no es ni materia ni energía, ¿no? Bien, vamos a ver ahora la clasificación de la materia. Ajá, la materia, a ver. La materia puede ser, chicos, pura o puede ser impura. Cuando se llama sustancia o sustancia pura, ¿no? Redundando. Y cuando es impura, se entiende que está formado por dos o más sustancias. En ese caso, se le llama mezcla, ¿de acuerdo? Entonces las mezclas tienen dos o más sustancias. Y la otra está formada solamente por una, nada más, ¿no? Ahora, también dos tipos, ¿no? Conocidos. Una de ellas va a ser los elementos y otra va a ser los compuestos. A los elementos, sustancias simples. A los compuestos se les llama sustancia compuesta. A ver, ¿qué de peculiar ustedes ven en los elementos? De acuerdo a la figura, quiero observar de característico de un elemento. Muy bien, está formado por átomos, pero falta un detalle más ahí, ¿ah? Exacto, estructurado por el tipos de átomos, exacto. Ajá, perfecto. De un mismo elemento, claro. Son átomos de un mismo elemento, correcto. Lo preciso sería que se forman por átomos del mismo tipo. Y en los compuestos, ¿qué cosa observan acá? Bueno, este es el cloruro de sodio, ¿no? Lo peculiar, ajá, muy bien, chicos. Está formado por átomos de diferentes elementos. ¿Qué otra diferencia acá? ¿Cómo se llama? A ver, les pregunto, ¿cómo se llama a la representación de un elemento? ¿O cómo se representa un elemento? Ponte en la tabla símbolo. Los elementos se representan por símbolos. Muy bien. Y un compuesto se representa por una fórmula. Muy bien, muchachos. Pero es importante recalcar, en esas cositas elementales, a veces, pues uno se suele equivocar o suele dudar. Entonces hay que tenerlo claro. Ahora, el otro caso, las mezclas. Hay mezclas y hay las que son heterogéneas, ¿no? A ver, ahora les pregunto, viendo las mezclas homogéneas, heterogéneas, ¿qué de particular observan en una y en la otra? En las homogéneas, ¿qué peculiar observan? Claro, Susana, muy bien. El término apropiado se forma una fase. Ya, Jaira, sí, es correcto lo que he puesto ahí. Cualquier porción tiene las mismas propiedades. Posee Benjamín a las
mezclas homogéneas se les llama soluciones. Entonces, queda esto claro. Las homogéneas, llamadas también soluciones, solamente forman, ¿de acuerdo? Pueden haber, pueden haber dos, tres, cuatro, no sé, varios componentes, pero si están formando entre ellos una sola fase, esa es una mezcla homogénea. Jean-Pierre, exacto. No se distinguen a simple vista, eso está muy bien, porque el nivel de tamaño de las partículas que las forman, están a un nivel de tamaño atómico, y eso es realmente extremadamente pequeño, que no se puede ver por los microscopios comunes que se usan, ¿no? Ni siquiera eso puede observar. En cambio, en las heterogéneas, como ustedes verán, por ejemplo, en este ejemplo, por ejemplo, digo acá, el agua y el aceite. Acá hay dos fases, ¿sí o no? La fase del aceite y la fase del agua que está en el fondo, ¿no? Una pregunta elemental, chicos, chicas. Sí, claro, es fácil. La razón por la cual el agua está en el fondo. Por la densidad. Así es. Ajá. A ver, por ahí hacen una pregunta que una solución es translúcida, ¿no? La gran mayoría de las soluciones es translúcida, ¿ya? Pero no todas. Hay soluciones también oscuras. Una de ellas, uno clásico, la chicha morada, por ejemplo, ¿no? No es translúcida, pero es una solución. Pero eso sí, la gran mayoría sí es translúcida. Sí, claro. El agua es el que... A ver, y si cambiamos, ponemos agua y ponemos petróleo, ¿quién va al fondo? Me parece unánime, ¿no? Petróleo. ¿Alguien discrepa? Repito la pregunta. Si mezclamos, si colocamos agua y petróleo, iría al fondo. La mayoría dice petróleo. Estamos de acuerdo, ¿no? Ajá. A ver, ese nombre PlusNet. El petróleo es más liviano, o sea, es menos denso. Diego dice, el petróleo es menos denso que el agua. Uy, la gran mayoría puso petróleo. Creo que ya lo están pensando mejor. Ahí alguien ha puesto un ejemplo interesante de si, cuando hay un derrame de petróleo, ¿el petróleo dónde va? ¿Arriba o abajo? Se queda en la parte superficial, ¿sí o no? Claro. Por lo tanto, el petróleo es menos denso que el agua. Muy bien. Otro ejemplo es la sopa de verduras y otro es el granito, pues, ¿no? Son mezclas heterogéneas. Así es, Carlos. Bien.
pasemos a cada uno de estos tipos de materia, pues. Analizamos los elementos, compuestos, etc. ¿Ya? Veamos la definición de una sustancia pura. A ver. Sustancia se está refiriendo a que puede ser un elemento o un compuesto. Una sustancia, digo acá, es un tipo particular de materia que está formada por un solo componente nada más. ¿No? A ver, digo acá, las sustancias puras siempre tienen composición constante y definida. ¿Mm? Siguiente, las sustancias puras tienen las mismas propiedades en toda su extensión. Eso es muy importante, chicos, tanto los elementos como los compuestos, ¿no? Cualquier porción de ellas tiene las mismas propiedades que el total, ¿correcto? Y de igual manera los compuestos. Un compuesto como el CO2, tomas una porción de ahí, el CO2, la misma propiedad que el resto, ¿no? A eso se refiere. Tiene composición constante, claro. Hay elementos que se estructuran en átomos, hay elementos que se estructuran diatómicamente, oxígeno o dos. El oxígeno no existe atómicamente, existe diatómicamente, entonces es su composición constante, ¿no? Y definida. Lo mismo que los compuestos, pues, ¿no? El agua, por citar un ejemplo, eh, solo se compone de 2 hidrógenos y un oxígeno. No puede haber otra sustancia que se llame agua y tenga diferente composición, por decir, ¿no? No sé, un hidrógeno y de repente 2 oxígenos. No, eso no puede ser el agua, ¿no? El agua guarda una proporción fija y definida, ¿correcto? Y así mismo los demás compuestos. Hasta ahí, ¿está claro, chicos? ¿No hay problema? Bien, sigamos. Tenemos ahora, a ver, un elemento, se entiende que se forma de la unión de átomos de un mismo tipo. Ojo, unión de átomos de un mismo tipo. Los elementos no se descomponen químicamente en otra forma. Quiero a un elemento, no sé, pues, por decir a uno rápido, el oxígeno, quiero descomponerlo en otras formas más simples. No, químicamente no se puede. Pregunta, si quisiera descomponer a un elemento, ¿qué tipo de proceso tendría que hacer? Opciones. Procesos químicos, procesos físicos, procesos nucleares. Ya, Jaira. Claro, para poder ya descomponer a un elemento tendría que hacer un método nuclear y se va a descomponer en las partículas. ¿Cómo se llaman a esas partículas? Bueno, esa sería la reacción, Benjamín. La fisión, ¿no? Pero sobre las partículas que forman a los átomos. Claro, Camila, en términos generales se llaman partículas subatómicas.
ahí están los protones, ¿no? Los neutrones. Entonces, que quede claro que los elementos se pueden descomponer, se pueden dividir, pero ya por métodos nucleares. Ejemplo de acá de algunos elementos monoatómicos, el hierro, el cobre, el plomo, la plata, el oro, etcétera, ¿no? Diatómicos también hay, elementos que existen diatómicamente, ahí están. Ejemplos, el oxígeno, nitrógeno, cloro. Y potómicamente, O3, P4, S8. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Se entiende hasta ahí? Jean-Pierre, a ver, Jean-Pierre. Bueno, también son partículas, ¿no? Los positrones. Eso, se dice que es la antimateria del electrón. Partículas alfa. Más la radiactividad, ¿no? Claro. Puede ser por descomposición de un núcleo, básicamente. De eso hablaremos un poquito más cuando entremos a la parte de estructura. Ahí se habla de, ¿no? Para que sepan de qué es y la radiactividad, ¿no? Que está mencionando Benjamín. Partículas alfa, beta. A ver, sigamos, chicos. De los elementos no se presentan necesariamente solo en forma monoatómica, como acabamos de ver. Se pueden presentar en forma de moléculas. Moléculas así, atómicamente, atómicamente. Vamos a ver, átomos de un elemento, esto es atómicamente, ¿no? Pero acá sería moléculas, moléculas diatómicas de un elemento. Los elementos, entonces, pueden estar formados de un átomo, de 3 átomos, etc., como acabamos de ver en los ejemplos. Ejemplo de elementos que son monoatómicos, el neón, por ejemplo. El oro es otro ejemplo. Forma parte de un grupo de elementos llamados los gases nobles, ¿no? ¿Quiénes son los gases nobles? A ver, recordar. Sí, son poco reactivos, o digamos, a temperaturas ambientales son poco reactivos, ¿no? El neón es uno de... Una pregunta adicional, vamos a ir viendo, ¿no? ¿En dónde encontramos a los gases nobles? ¿Qué parte de la Tierra encontramos a los gases nobles? Bueno, los gases nobles, la mayoría de ellos, claro, los elementos vienen de una reacción nuclear, ya, Marco, es cierto, no son hechos químicamente, ¿no? Ahora, pero se encuentran en el aire, y los gases nobles han sido descubiertos en el aire. Sabemos que el aire se forma de principalmente nitrógeno, oxígeno, ¿no?
principalmente nitrógeno, oxígeno. Está claro, cuando el aire se licúa, exactamente. Uno de ellos no se encuentra en el aire, es el radón. El radón se encuentra en el subsuelo de la Tierra. Hay informes de que las personas que viven en lugares subterráneos, podría ser de repente una cocha, están más expuestos al radón. El radón es claro, es un gas noble, pero es un gas noble radiactivo. Entonces, es un peligro para eso. Un montón de cosas, estimado PlusNet. ¿Por qué no ponen su nombre, chicos? Ajá. Otro caso. ¿Ya? Los metales se representan como sustancia monoatómica, ¿no? Depende, no. La verdad que ese es yo creo al inicio era con ese nombre, ¿no? Bien, quería hacer una preguntita. ¿Todos los metales se representan o todos los metales son monoatómicos? A ver, repito la pregunta. ¿Todos los metales son monoatómicos? ¿O hay algún metal que sea diatómico? Si hay alguno, a ver, mencionen. Ajá. Benjamín dice níquel. ¿Sí es níquel? ¿Diatómicamente? Pero el acero, Evelyn, es una mezcla, ¿no? No es un elemento. El acero, hierro mezclado con carbono, ¿no? Y la respuesta es, chicos, de que no. Todos los metales existen de manera monoatómica. ¿Ya? ¿En qué estado se encuentran los metales? Si te ponen una premisa, por ejemplo, todos los metales se encuentran en la naturaleza en fase sólida, te dice. ¿Verdad? Ajá, muy bien, Benjamín. Todos, excepto el mercurio, que es líquido. Exacto. El mercurio es un metal, pero es un metal líquido. ¿Ya? Muy bien, muchachos, muy bien. A ver, acá están los diatómicos. Está el oxígeno, que es diatómico, flúor, yodo, el bromo. ¿No? ¿No? A ver, ¿todos existen en fase gaseosa o hay alguno que no? De los que están ahí en la ejemplo.
¿Todos existen en fase gaseosa? No, los que están ahí en el ejemplo. En la pantalla, lo que tienen ahí, el yodo, el bromo. Dayana, muy bien. El bromo. ¿En qué estado está el bromo? Exacto, el líquido. Entonces, eso hay que recordar bien, ¿ya? Porque uno piensa que ya bromo 2, como el flúor 2, como el yodo 2, deben ser gases, y no es así. Como bromo 2 es un líquido a condiciones ambientales. Esos detallitos hay que tener en cuenta, porque de repente más adelante te dicen en un problema de estequiometría, por decir algo, ¿no? De la reacción con esta otra y de forma bromo y otra sustancia más. Al bromo, para plantear la ecuación química, al bromo tendría que colocarle bromo 2. ¿No? No recordar esta parte es ponerle solamente bromo, el símbolo del elemento. Y bueno, el problema es cuando uno va a balancear esa ecuación química, y ahí está el problema, ¿no? No se puede balancear, porque no se está colocando la verdadera forma naturaleza, ¿no? Es como bromo, ¿se entiende? Muy bien, sigamos chicos. Pues hay elementos que son poliatómicos, ¿no? El ozono, que es bien conocido, ¿no? El fósforo con un hito, ¿sí? El fósforo, ahí está. Miren cómo es el fósforo, este es el fósforo blanco, son 4 unidos de esa manera. Esto de acá, la parte amarilla viene a ser el azufre, pero fíjense el azufre de esta forma, así. La parte amarilla del azufre, la parte oscura, me imagino que son impurezas que debe tener. Vemos acá. Esta es la forma, digamos, más estable del azufre, ¿no? Está constituido por anillos de 8 carbonos en forma de corona. Uy, guarda con la corona. El otro, el fósforo blanco, está formado por moléculas tetraédricas discretas P4, ¿no? Y el ozono, que es bien conocido, ¿no? Formado por 3 oxígenos. Bien, estos son ejemplos, entonces, elementos que hay monoatómicos, diatómicos, poliatómicos, ¿de acuerdo? Ahora vemos a los compuestos. Acá está. A ver, un compuesto es una sustancia que se forma elementos por una reacción química, ¿verdad? Los elementos se forman por reacciones químicas. Sí, Elena, se pueden descomponer, claro. Se forman por reacciones químicas y se pueden descomponer por reacciones químicas. Cada compuesto o más elementos combinados químicamente en proporciones atómicas definidas. Esto de acá, ¿qué significa? Proporciones atómicas definidas. Que solamente una cantidad de átomos determinados forma el compuesto. Sí, ¿no? Si me dicen agua, inmediatamente yo pienso en, bueno, hay 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Sí o no? En cambio, si me dicen, a ver, dióxido de carbono, bueno,
CO2, que no tiene, puede estar el CO2 de otra forma. No se puede obtener el CO2, ni el agua, ni otro compuesto de otra forma. Tiene que tener las cantidades adecuadas. ¿Cuál es la fórmula, por ejemplo, de la glucosa? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es la fórmula de la glucosa? Ajá, muy bien. C12H, perdón, C6H12, oxígeno 6. ¿Sí o no? Yo simplifico, o sea, saco cesta a todos. Me quedaría carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Esa sería la fórmula. Evidentemente que no, porque la glucosa se forma así y solamente de esa manera, de 6H12, oxígeno 6, estructurado de una determinada manera. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso se entiende por proporciones atómicas definidas. Dice ahí que antes de retirarse deben escribir en el chat su nombre y apellido. El que todavía no lo ha hecho, hágalo, porque así creo que es la manera como pasan lista. ¿Correcto? Bien, entonces acá tenemos los compuestos en comparación a lo debe ser, en comparación a los elementos que lo constituyen, ¿no? ¿De acuerdo? Ejemplos, vamos a ver acá. En otras sustancias más simples por una reacción química. Claro, como habían dicho ahí, ¿no? Se pueden descomponer, por ejemplo, por electrólisis. Muy bien. Veamos acá. Estos son ejemplos de compuestos. Fíjense, binarios, se les llama binarios porque están formados por elementos nada más. Ternarios es evidente, no están formados por 3 elementos diferentes. Y asimismo los cuaternarios estarán formados por 4 elementos diferentes. Creo que eso es entendible, ¿no? Bien, compuestos que se estructuran en moléculas, cada molécula conserva la composición y las propiedades de la sustancia a la que representa. Con los elementos, ¿no? Son características de las moléculas. Veamos. Están compuestas por 2 o más átomos. A ver, pregunto. Acá dice, ¿están compuestos? ¿Esos átomos necesariamente tienen que ser diferentes o pueden ser iguales también? ¿Qué dice? Pueden ser diferentes. Ajá, claro. En realidad pueden ser iguales. Las moléculas se forman eh, eh, de átomos que son iguales, mínimo o diferentes. Ahí está, ¿ves? Ejemplo de moléculas, el H2, está, el O3, acá son iguales, acá son diferentes, ¿no?
pero en moléculas. Ahora, se representan en los tres estados de la materia, ¿no? Pueden haber sólidos, pueden ser líquidos o gaseosos, ¿no? Sólido, por ejemplo, el S8, el P4, que son moléculas sólidas. Líquido, muy conocido, podría ser el ácido sulfúrico, líquido. Y gas 2, el O3, etc. O sea, las moléculas pueden estar en diferentes estados. Propiedades de los compuestos, veamos esta propiedad. Estoy remarcando, recalcando algo muy importante que siempre es bueno insistir sobre un punto para que se tenga claro los demás tipos de materia que hay. Acá, cada compuesto consiste de dos o más elementos combinados químicamente, ya lo dije, son atómicas definidas, ¿de acuerdo? Para formar a este peroxihidrógeno. Para que sea peroxihidrógeno, debe estar combinado dos hidrógenos con dos oxígenos. Aunque parezca, chicos, elemental, no saben la importancia que tiene el básico, ¿no? Hay que tener bien claro entonces que un compuesto solamente tiene una única fórmula, nada más. ¿De acuerdo? Y así pasa con los demás. Tenemos acá otros ejemplos. Un ejemplo de cómo se forma un compuesto. Sobre todo, por este hecho, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Acá el sodio está reaccionando con el cloro, generando el cloruro de sodio. En el cuadro que viene, fíjense ustedes, el sodio tiene unas propiedades determinadas, su apariencia, su punto de fusión, su punto de ebullición, densidad, solubilidad en el agua, etcétera, ¿no? El cloro tiene otras propiedades totalmente diferentes al sodio. Reaccionan y generan, como ustedes notarán acá, el cloruro de sodio, que tiene diferentes propiedades a los elementos que lo formaron. El compuesto formado tiene diferentes propiedades a los elementos o a las sustancias que intervinieron en la reacción. ¿De acuerdo? Ahora, toda reacción definitivamente se da bajo condición de presión y temperatura. ¿De acuerdo? Para que dos sustancias reaccionen, pues es evidente que tienen que hacerlo mediante condiciones determinadas. Si no se dan esas condiciones, obviamente no van a reaccionar. Por ejemplo, imagínense ustedes, en el aire tenemos principalmente nitrógeno y también hay hidrógeno. Ellos no reaccionan. No reaccionan porque las condiciones de presión y temperatura no lo permiten. Pero si las condiciones en la atmósfera se dieran, una temperatura alta, pongámosle, el nitrógeno y el hidrógeno reaccionarían y tendríamos en la atmósfera el producto que se forme los dos, que es el amoníaco. La atmósfera tendría un buen porcentaje de amoníaco. Pero para que la condición de la atmósfera estará, como le decía, a una mayor temperatura. ¿Entiendes? Entonces, lo que quiero que ustedes noten es que las sustancias reaccionan, sí, perfecto, pero eso depende de la cual se encuentre. Hay sustancias que en condiciones ambientales no reaccionan. Hay otras sustancias que sí reaccionan a condiciones ambientales. Eso, pues,
aclara el hecho, ¿no? De que el comportamiento de las sustancias es muy particular, ¿no? Cada uno tiene sus propiedades determinadas, ¿de acuerdo? Ahora, acá hay una pregunta, ¿no? ¿Qué es el agua pesada? Se coló ahí, creo, esa pregunta. Pesada, chicos. Acá Benjamín ya puso la fórmula ya. Pero Benjamín, está bien. El agua pesada se forma de D2O. Perfecto. Ahora, pero a su vez, ¿qué elemento? Ah, deuterio. ¿Y el deuterio quién es? ¿Es un nuevo elemento químico? Dieguito, muy bien. Es un isótopo del hidrógeno. Exacto, Paloma, es un isótopo del hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 isótopos. A ver, ¿cuáles son los 3 isótopos del hidrógeno? El deuterio y el tritio. ¿De acuerdo? Entonces, el deuterio, que es un isótopo de abundancia baja realmente, el que más abunda es el próteo, dice que el próteo forma el agua. El deuterio forma el agua llamada pesada, o también le dicen agua deuterada, ¿no? La pregunta es, ¿y para qué se usa el agua pesada o no se usa? ¿Se usará para tomarla? ¿Qué quieren ustedes saber? ¿Para qué se usa el agua pesada, chicos? Recibirá un premio. Ajá, es un refrigerante. O sea que puede ser usado en la refrigeradora. Decir que es un refrigerante es algo muy cierto, ¿no? O es usado específicamente para algo. Ajá, ya, al toque, ya googlearon al toque, ¿no? Exactamente, es un refrigerante en reacciones nucleares. En las plantas nucleares se usa esto como este agua pesada como un sección a las reacciones nucleares. Hay varios sistemas de protección para que la reacción nuclear, pues, eh, a que sea más explosiva, a que sea, digamos, que se desborde, ¿no? Por lo caliente que está. Por eso se usa como un sistema de refrigeración. Muy bien. Entonces, ¿quién ganó el premio? ¿Quién googleó más rápido? ¿No? Digo, son. Pues quedó pendiente. Veamos el siguiente. La otra pregunta será, pues, veamos las mezclas. Bueno, digo acá, es una porción de material formada por dos o más sustancias. Ya habíamos indicado eso, ¿no? Después, a cada sustancia se le llama componente, ¿de acuerdo? En una mezcla, cada sustancia es un componente.
Está anotando ahí. Me imagino que también. Estas están colgadas en el aula, chicos, ¿ya? Cada componente de la mezcla retiene su identidad. Ajá, debido a que están combinadas químicamente. Si uno mezcla algo trivial, por ejemplo, el agua con la sal, ¿de acuerdo? La sal va a conservar sus propiedades, no la va a perder. Y así los demás componentes, igual el agua tampoco pierde sus propiedades, debido a que al formarse una mezcla, los componentes no interactúan químicamente, simplemente se pueden juntar de manera heterogénea. Ajá, ahí está una mezcla de azúcar con limadura de hierro, la aspirina, que es una sustancia, bueno, combinación física, ¿no? De dos o más sustancias. Y acá solamente existe una sola sustancia, ¿no? Ese es el ejemplo de sustancia pura. Otra que caracteriza a las mezclas es o sea, la cantidad que interviene de cada componente varía totalmente. Es como cuando uno prepara, por decir, ¿no? Una limonada, puedes usar diferente cantidad usar azúcar y diferente cantidad de zumo de limón, ¿sí o no? Entonces, una composición variable. A diferencia de la sustancia pura, ¿no? Que no, es una composición definida y constante que ya habíamos hablado, ¿no? Sus propiedades están relacionadas a la de sus componentes. Claro, las propiedades, eh, pues, están, como dice ahí, relacionadas con cada uno de los componentes, conserva su propiedad. En cambio, acá, las propiedades son diferentes a las de las sustancias componentes, ¿no? Es decir, el agua, ¿no? El oxígeno tiene sus propiedades, pero la unión de ellas para formar el agua, el H2O, pues tiene diferentes propiedades a los elementos que lo forman. ¿Entiendes? Luego, sus componentes por método físico. Bueno, vamos a ver eso más adelante, la filtración, ¿no? La decantación, la centrifugación, etcétera. Una pregunta, chicos, en este punto, fíjense en la imagen, ¿qué tipo de método de separación física se está usando acá? Mira que está separando la limadura de hierro del azúcar, ¿no? ¿Cómo se llamaría a este tipo de separación? A ver, ahí, imantación, sí, sería imantación, porque se entiende ya que esta parte es imán, y el imán está atrayendo al hierro, obviamente, que es un metal, claro, y lo está separando del azúcar. Bueno, otro acá, sus componentes pueden por métodos químicos. Ahí mencionaron, hace un rato dijeron electrólisis, claro, mediante corriente eléctrica se puede descomponer a un compuesto, ¿no? También puede ser por el calor, también la luz puede descomponer a las sustancias. Sus propiedades son indefinidas y varía con su composición. Claro,
Por ejemplo, el ácido muriático. El ácido muriático al 1%, frente al 30%. Las propiedades que tiene el ácido muriático al 1% son diferentes a las que tiene el 30%. Por ejemplo, el 1% es muy bajo en concentración, prácticamente no va a quemar al tacto, al 30%, tacto sí, ¿no? Obviamente va a quemar. Claro, no lo hagan porque está muy concentrado. Entonces ahí sí uno nota la diferencia, ¿no? El comportamiento varía dependiendo de la composición. Ahora, dice sus propiedades definidas, son fijas a condiciones de presión. Claro, a una determinada condición de presión y temperatura, las sustancias mantienen sus propiedades. Lógicamente puede cambiar esto, bueno, por ejemplo, el agua que pase de sólido a líquido, ¿sí o no? Al cambiar de estado el agua, está cambiando, por ejemplo, su densidad. ¿Quién es más denso? ¿El hielo o el agua líquida? Exacto, ¿no? El agua líquida es el hielo, flota en el agua. ¿Se dan cuenta? Y los dos se componen de agua, pero tienen diferentes densidades. Ya cambió sus propiedades. Por eso te dice que cuando se habla de propiedades definidas fijas, esto se hace en el marco de una misma, cambia las propiedades. No pueden ser separadas por una, no pueden ser representadas por una fórmula. Creo que eso es evidente, ¿no? Una mezcla no tiene fórmula. Obviamente, las sí pueden ser representadas por fórmulas químicas o símbolos, ¿no? Cuando es un elemento. Ah, el hielo se puede decir que es hueco. Hueco. Macroscópicamente no se vería que sea hueco, ¿no? Pero microscópicamente, ni microscópicamente, no se ha deducido, ¿no? Que cuando el agua pasa las moléculas se agrupan de tal manera que dejan espacios entre ellas, ¿no? Pero eso sería desde el punto de vista ya a nivel molecular, ¿no? Dejan como te dices, por eso es que se aumenta el volumen, ¿de acuerdo? Depende del punto de vista que se vea, ¿no? A ver, siguiente, pongamos esto rápido. Las propiedades y la composición son constantes. Ya, no son constantes. ¿Qué cosa sería si las propiedades y la composición son constantes? No te dice. ¿Qué sería en este caso? ¿Qué? Ajá, muy bien. Mezclas. Exacto. Y si son constantes, es evidente que debe ser ¿qué cosa? Una sustancia. Muy bien. ¿Es posible descomponer químicamente a las sustancias en otra forma más simples? ¿Qué colocarían en este recuadro? Dice, es posible descomponer químicamente a las sustancias en otras formas más simples. ¿Qué colocarían en este lado? Acá dice sí, sí se puede descomponer. Exacto, sería compuesto, ¿no?
porque se descomponen químicamente. Y los que no se descomponen químicamente, obvio que serían los elementos. Ahora, de compuesto a elemento, de mezcla, podemos pasar a sustancias por métodos físicos, ¿de acuerdo? Y de sustancia a mezcla también por métodos físicos, ¿no? Juntamos, agregamos, disolvemos, ¿no? Y compuesto, si pasamos a elemento, serían métodos químicos. Exacto. Y lo mismo, métodos químicos a compuesto. Ahora, mezclas homogéneas, lado, se observan separaciones entre sus componentes. Tienen las mismas propiedades en toda la muestra, ¿no? Las mezclas homogéneas contienen solo una fase distinguible. Habíamos dicho eso. El término fase se entiende que define como cualquier parte de un sistema que tiene una serie particular de propiedades y composiciones uniformes. Una fase lo puede formar el agua, una fase, el agua con el azúcar, ¿cierto? También es una fase, porque están formando una mezcla homogénea. Y acá reciben el nombre de soluciones, ¿no? Las mezclas homogéneas, como ya habíamos adelantado, vienen a ser soluciones, ¿correcto? Hay unos ejemplos de mezclas homogéneas. Está el aire, es una mezcla homogénea. Ah, claro, Elena, sí, muy bien. A las soluciones también se le llaman disoluciones, ¿no? Acá la sal con el agua y en este caso el bronce, ¿no? Una aleación. Una preguntita, ¿el bronce se forma de qué elementos? Exacto, cobre y estaño. Un ratito, muchachos, ahorita terminamos. Otro ejemplo de mezclas homogéneas. El vinagre, el agua oxigenada, la amalgama dental. Una amalgama dental, esta amalgama dental, ¿de qué se forma? ¿Qué elemento lo forma? Le digo, lo forma el mercurio, exacto, muy bien, Mariel, el mercurio y el platino. En este caso es mercurio con platino. El aire que ya habíamos visto. ¿Tá? ¿El latón de qué se forma? El latón se forma de zinc con cobre. ¿De acuerdo? Una aleación. La gasolina, que es octano, hectano, ¿no? Principalmente. Y la lejía, poquito de sodio disuelto en el agua. Ejemplo de sistemas homogéneos donde interviene el agua. No, no. El plan homogéneo. Ahí lo vamos a hablar ahorita justamente. El agua potable es una mezcla homogénea, el agua oxigenada, el agua dura, el agua regia. Ahí están sus especificaciones. Claro, el formol, sí, formaldehído más agua. Claro. Ya, pero básicamente acá estoy colocando mezclas que se le nombra al agua, ¿no? Acá se llama formol, es diferente. Acá son los que tienen en el nombre aparece la palabra agua. Bueno, ahí están. Y las
Heterogéneas, acá terminamos, chicos, es un tipo de mezcla en la que se observan separaciones entre sus componentes, ¿no? No tiene las mismas propiedades en toda la muestra. Creo que eso es evidente, porque se componen de diferentes tipos y hay diferentes fases. Las mezclas heterogéneas contienen de una fase, o sea, dos o más fases. Ejemplo de mezclas que son heterogéneas, el granito, ejemplo, el realgal, que es un mineral, la madera. Y acá hay otros ejemplos de mezclas heterogéneas. Ahí está, el esmalte, la mermelada, la pintura, la leche, la sangre es heterogénea, la mayonesa, el smog, la neblina. ¿De acuerdo? Ana pregunta cuál es la diferencia entre suspensión y coloide. Es por el tamaño de la partícula, Susana. En la suspensión, la partícula es más grande, es visible, por ejemplo, agua con cocoa. La partícula está dispersa, no es visible, ¿no? Ya tiene un tamaño mucho menor y por lo tanto no se hace visible a simple vista, ¿no? Muy bien, creo que está. Realmente todos estos ejemplos últimos que estamos viendo son sistemas coloidales, ¿ya? Justamente ahí está, Fari. Estos son sistemas coloidales, la pintura, la mermelada. Muy bien, chicos, pasamos un poquito, pero ahí está. Bueno, nos vemos ya el jueves para la segunda parte de este tema. ¿De acuerdo? También resolvemos algunas preguntas, un tipo seminario. ¿Ya? Muy bien, chicos, gracias. Nos vemos. Cuídense, por favor. Nos estamos viendo la próxima. No se olviden de poner su nombre, ¿ah? Han puesto su nombre. Esa es la manera como se está pasando lista. Chao, chicos, chao, chicos. No se olviden, pongan su nombre. Lo que todavía no han puesto, póngalo porque esa es la forma como se está pasando lista. Están en el aula virtual. Ahí están. Bueno, chicos, nos vemos. Chao.